Libro octavo. El descenso crepuscular. ¡1! La habitación de la planta baja. Al día siguiente, al caer la noche, Jean Valjean llamaba a la puerta cochera de la casa Gillenormand. Fue Basque quien le recibió. Basque se encontraba en el patio como a propósito, y como si recibiera órdenes. Sucede a veces que se dice a un criado: esperaréis a fulano. Basque, sin esperar que Jean Valjean se le acercara, le dirigió la palabra. El señor barón me ha encargado que preguntara al señor si desea subir o quedarse aquí. Me quedaré aquí, respondió Jean Valjean. Basque, respetuoso como siempre, abrió la puerta de la sala de la planta baja y dijo: voy a avisar a la señora. La habitación en la que Jean Valjean se hallaba era una planta abovedada y húmeda, que a veces servía de bodega, y que daba a la calle, con el suelo de ladrillos rojos y mal iluminada por una ventana de barrotes de hierro. Esta habitación no era de las que son molestadas por el plumero y la escoba. El polvo yacía allí tranquilo. La persecución de las arañas no estaba organizada. Una hermosa tela, desplegada ampliamente, muy negra, y adornada con moscas negras, giraba alrededor de uno de los vidrios de la ventana. La habitación, pequeña y de techo bajo, estaba amueblada con un montón de botellas vacías amontonadas en un rincón. La pared, pintada de ocre amarillo, se iba descascarillando a toda prisa. Al fondo, había una chimenea de madera pintada de negro. Estaba encendido el fuego, lo cual indicaba que habían contado con que Jean Valjean no subiría. Había dos sillones colocados en los dos extremos de la chimenea. Entre los sillones estaba extendida, a guisa de alfombra, una manta de cama vieja, mostrando más hebra que lana. La habitación estaba iluminada por el fuego de la chimenea y la luz crepuscular que entraba a través de la ventana. Jean Valjean estaba cansado. Desde hacía varios días no comía ni dormía. Se dejó caer en uno de los sillones. Basque regresó, dejó sobre la chimenea una vela encendida y se retiró. Jean Valjean, con la cabeza inclinada y la barbilla sobre el pecho, no vio ni a Basque ni la vela. De repente se levantó como sobresaltado. Cosette estaba detrás de él. No la había visto entrar, pero había sentido que entraba. Se volvió. La contempló. Estaba adorablemente hermosa. Pero lo que él miraba con aquella profunda mirada no era la hermosura, sino el alma. «Ah. Está bien», exclamó Cosette. «Vaya una idea. Padre, yo sabía que erais extraño, pero no me hubiera figurado que llegaseis a tanto. Marius me ha dicho que sois vos quien os habéis empeñado en que os reciba aquí». «Sí, soy yo». Esperaba esta respuesta. «Está bien. Os prevengo que voy a hacer una escena. Empecemos por el principio. Padre, abrazadme». Y le presentó la mejilla. Jean Valjean permaneció inmóvil. «No os movéis». Actitud de culpable. «Pero no importa, os perdono». Jesucristo dijo: «Presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis». Y le presentó la otra mejilla. Jean Valjean no se movió. Parecía que tuviera los pies clavados en el suelo. «Esto se pone serio», dijo Cosette. «¿Qué os he hecho yo? Me declaro ofendida. Me debéis una satisfacción. Cenaréis con nosotros». «Ya he cenado». «No es verdad». «Haré que el señor Gillenormand os riña. Los abuelos están hechos para reñir a los padres. Vamos. Subid conmigo al salón». «Inmediatamente». «Imposible». Cosette,
Al llegar aquí, perdió algún terreno. Cesó de ordenar y pasó a las preguntas. Pero, ¿por qué? Y escogéis para verme la habitación más fea de la casa. Es horrible. ¿Sabes? Jean Valjean se contuvo. Sabéis, señora, que soy raro, y tengo mis caprichos. Cosette dio una palmada. Señora. ¿Sabéis? ¿Cuántas cosas nuevas? ¿Qué quiere decir todo esto? Jean Valjean la miró con la sonrisa dolorosa a la que recurría de vez en cuando. Habéis querido ser señora. Lo sois ya. Para vos no, padre. No me llaméis padre. ¿Cómo? Llamadme señor Jean. Jean, si gustáis. No sois ya padre, ni soy yo Cosette. Señor Jean. ¿Qué significa esto? Esto es una revolución. ¿Qué ha pasado? Miradme a la cara. No queréis vivir con nosotros. No aceptáis una habitación. ¿Qué os he hecho yo? ¿Qué os he hecho yo? ¿Ha ocurrido algo? Nada. Bien. Pues entonces. Todo sigue igual. ¿Por qué cambiáis de nombre? También vos habéis cambiado el vuestro. Sonrió una vez más, y añadió. Puesto que vos sois la señora Pontmercy, yo puedo muy bien ser el señor Jean. No comprendo nada. Todo esto es idiota. Pediré permiso a mi marido para que seáis el señor Jean. Espero que él no lo consentirá. Me causáis mucha pena. Se pueden tener caprichos, pero no causar penas a su Cosette. Esto está mal. No tenéis derecho a ser malo vos que sois tan bueno. Jean Valjean no respondió. Ella le tomó vivamente las manos, y con un movimiento irresistible, levantándolas hacia su rostro, las estrechó contra su cuello, por debajo del mentón, lo que es una profunda señal de cariño. Oh, dijo. Sed bueno. Y prosiguió. Ved lo que yo llamo ser bueno. Ser amable, venir a vivir aquí, seguir dando nuestros paseos, aquí hay pájaros, como en la calle Plumet. Vivir con nosotros, dejar ese agujero del Homme, no decirme charadas para que las adivine, ser como todo el mundo, cenar con nosotros, ser mi padre. Él retiró las manos. Ya no necesitáis padre, tenéis un marido. Cosette se enfadó. Que ya no necesito padre. Verdaderamente, no sé responder a cosas como estas, que no tienen sentido. Si Toussaint estuviese aquí, respondió Jean Valjean, como el que busca testigos porque tiene que asirse a todas las ramas, sería la primera en convenir en que es verdad, que siempre he tenido mis rarezas. No hay nada nuevo. Siempre me ha gustado mi negro rincón. Pero aquí hace frío. Apenas se ve. Es abominable esto de querer ser el señor Jean. No quiero que me tratéis de vos. Cuando venía, respondía Jean Valjean, he visto en la calle Saint-Louis un mueble. En casa de un ebanista. Si fuera una hermosa dama, me compraría ese mueble. Un tocador a la moda, de lo que llamáis palo de rosa, creo. Está incrustado. Tiene un espejo bastante grande, y cajones. Es muy bonito. Uf, qué ruindad, replicó Cosette. Y con una gentileza suprema, separando los labios, sopló sobre Jean Valjean. Parecía una de las gracias imitando a un gato. Estoy furiosa, continuó. Desde ayer me hacéis todos rabiar. No comprendo una palabra. No me defendéis contra Marius. Marius no me sostiene contra vos. Estoy sola. Preparo una habitación con todo cariño. Si hubiera podido poner en ella a Dios, le habría puesto. Me dejáis desairada. Encargo a Nicolette una buena cena y me responde que no se acepta. Y mi padre Fauchelevent quiere que le llame señor Jean y que le reciba en una terrible y vieja cueva enmohecida,
cuyas paredes tienen barbas, y donde en vez de cristales hay botellas vacías, y en vez de cortinas, telarañas. Sois extraño, consiento en ello, sois así, pero se concede una tregua a los que se casan. Vos no deberíais seguir siendo extraño inmediatamente. Vais, pues, a vivir muy contento en vuestra abominable calle Lomearmé. Yo estuve muy desesperada en ella. ¿Qué tenéis en contra de mí? Me causáis mucha pena. Y súbitamente seria, contempló fijamente a Jean Valjean y añadió: ¿Es que os pesa que sea dichosa? La candidez, sin saberlo, penetra a veces en lo más hondo. Esta pregunta, simple para Cosette, era profunda para Jean Valjean. Cosette quería arañar, y destrozaba. Jean Valjean palideció. Permaneció un instante sin responder, y luego, con un acento indecible, murmuró: Tu felicidad era el objeto de mi vida. Ahora, Dios puede permitir mi retirada. Cosette, eres feliz. Mi misión ha terminado. Ah, me habéis llamado de tú, exclamó Cosette. Y le saltó al cuello. Jean Valjean, perdido, la estrechó contra su pecho con extravío. Les pareció casi que la recobraba. Gracias, padre, le dijo Cosette. El abrazo iba a hacerse doloroso para Jean Valjean. Se retiró con dulzura de los brazos de Cosette y cogió su sombrero. ¿Y bien?, inquirió Cosette. Jean Valjean, respondió. Me retiro, señora. Os esperan. Y desde el umbral de la puerta, añadió: Os he tuteado. Decid a vuestro marido que no volverá a suceder. Perdonadme. Jean Valjean salió, dejando a Cosette atónita con aquel adiós enigmático. Segundo. Otros pasos hacia atrás. Al día siguiente, a la misma hora, volvió Jean Valjean. Cosette no le hizo preguntas, no volvió a sorprenderse, no volvió a exclamar que tenía frío, y no volvió a hablar del salón, evitó decir padre y señor Jean. Se dejó tratar de vos. Se dejó llamar señora. Pero estaba menos alegre. Habría estado triste, si le hubiera sido posible estarlo. Es probable que hubiera tenido con Marius una de esas conversaciones en las que el hombre amado dice lo que quiere, no explica nada y satisface a la mujer amada. La curiosidad de los enamorados no va más allá de su amor. La sala estaba algo más ordenada. Basque había suprimido las botellas y Nicolette las arañas. Los días siguientes trajeron a Jean Valjean a la misma hora. Vino todos los días, no sintiéndose con fuerzas para tomar las palabras de Marius de otro modo que al pie de la letra. Marius se las arregló para estar ausente en las horas en que iba Jean Valjean. La casa se acostumbró a la nueva manera de ser del señor Fauchelevent. Toussaint ayudó a ello. El señor ha sido siempre así, repetía. El abuelo decretó esto. Es un extravagante. Esto bastó. Además, a los 90 años, no son ya posibles las relaciones amistosas. Todo es yuxtaposición. Un recién llegado es una molestia. No hay sitio para él. Todas las costumbres están adoptadas. El señor Gillenormand se alegró de verse libre del señor Fauchelevent, o Tranchelevent, y añadió: Nada es tan común como estos extravagantes. Hacen toda clase de rarezas. Y sin motivo. El marqués de Canaples era peor. Compró un palacio para vivir en el granero. Son apariencias fantásticas de ciertas gentes. Nadie adivinó la siniestra realidad. ¿Y quién había de adivinar semejante cosa? Hay pantanos de este tipo en la India. El agua parece extraordinaria, inexplicable, estremeciéndose sin que haya viento,
agitada allí donde debería estar tranquila. Se mira su superficie y no se descubre la hidra que se arrastra en el fondo. Muchos hombres tienen también un monstruoso secreto, un mal que alimentan, un dragón que los roe, una desesperación que habita en su noche. Ese hombre se asemeja a los demás, va y viene. Nadie sabe que lleva en sí un terrible dolor parásito de 1000 dientes, el cual vive en él y le deja muerto. No se sabe que ese hombre es un abismo. El agua está estancada, pero es profunda. De vez en cuando, se forma en su superficie una especie de conmoción, una onda misteriosa, luego se desvanece y reaparece. Es poca cosa, y es terrible. Es la respiración de la bestia desconocida. Algunas costumbres extrañas, como llegar a la hora en que se marchan los demás, ocultarse cuando los demás se muestran, conservar en todas las ocasiones lo que podría llamarse el abrigo color de pared, buscar los paseos solitarios, preferir la calle desierta, no unirse a las conversaciones, evitar las multitudes y las fiestas, vivir austeramente, tener, aunque rico, la llave de la casa en el bolsillo y la vela en la portería, entrar por la puerta falsa, subir por la escalera secreta. Todas estas singularidades insignificantes, ondas, burbujas de aire, pliegues fugitivos en la superficie, proceden a menudo de un fondo formidable. Transcurrieron así varias semanas. Una nueva vida se apoderó poco a poco de Cosette, las relaciones que crea el matrimonio, las visitas, el cuidado de la casa, los placeres, esos grandes e importantes asuntos. Los placeres de Cosette no eran costosos, consistían en uno solo, estar con Marius. Salir con él, quedarse con él era la gran ocupación de su vida. Para ellos era una alegría siempre nueva salir cogidos del brazo, a la luz del sol, a la vista de todos, en plena calle, sin ocultarse, los dos solos. Cosette experimentó una contrariedad. Toussaint no pudo entenderse con Nicolette, pues era imposible el entendimiento entre dos viejas, y se marchó. El abuelo se encontraba bien. Marius defendía de vez en cuando algunas causas. La señorita Gillenormand llevaba apaciblemente junto a la nueva familia una vida marginal que le bastaba. Jean Valjean acudía todos los días. Desaparecido el tuteo, el boss, el señor Jean hacían que Cosette le encontrara distinto. El empeño que él mismo había tomado en apartarla de sí, le salía bien, pues Cosette se mostraba cada vez más alegre y menos cariñosa. Sin embargo, le seguía queriendo mucho, y él lo notaba. Un día le dijo de repente: «Erais mi padre y no lo sois ya. Erais mi tío, y no lo sois ya. Erais el señor Fauchelevent y ahora sois el señor Jean. ¿Quién sois?» «No me gustan estas cosas. Si no os conociese, os tendría miedo». Continuaba viviendo en la calle Lomearme, no podía decidirse a alejarse del barrio donde vivía Cosette. Al principio, permanecía al lado de Cosette solo algunos minutos, y luego se marchaba. Poco a poco se fue acostumbrando a alargar sus visitas. Hubiérase dicho que se aprovechaba de la autorización de los días, que también se alargaban. Llegaba antes y se iba más tarde. Un día se le escapó a Cosette, padre, y un relámpago de alegría iluminó el viejo rostro sombrío de Jean Valjean. La reprendió. «Llamadme Jean». «Ah, es verdad», respondió Cosette riéndose. «Señor Jean». «Eso es», dijo él. Y se volvió para que ella no le viera enjugarse las lágrimas. —3. ¿Se acuerdan del jardín de la calle Plumet? Fue la última vez. Después de esa última claridad vino la extinción completa. No más familiaridad, no más buenos días con un beso, nunca más esa palabra tan profundamente dulce. Padre mío. Habiéndolo pedido él mismo, y por su propia voluntad, perdía todas sus felicidades, y su mayor miseria consistía en que después de haber perdido a Cosette por entero en un día, le era preciso perderla luego poco a poco.
la mirada acaba por acostumbrarse a la oscuridad. En suma, la aparición de Cosette todos los días le bastaba. Toda su vida se concentraba en aquellos momentos. Se sentaba a su lado, la miraba en silencio o le hablaba de los años pasados, de su infancia, del convento y de sus amiguitas de entonces. Una tibia tarde, era uno de los primeros días de abril, el sol desplegaba toda su pompa, los jardines que rodeaban las ventanas de Marius y Cosette tenían la emoción del despertar, despuntaba el majuelo, los alelíes adornaban las viejas paredes, las bocas de lobo rosas sonreían en las hendiduras de las piedras, empezaban a asomar entre las hierbas las belloritas y los ranúnculos, las mariposas blancas del año salían a escena y el viento, ese trovador de la eterna boda, ensayaba en los árboles el preludio de la gran sinfonía matinal que se llama primavera. Marius dijo a Cosette: «Hemos dicho que iríamos a ver nuestro jardín de la calle Plumet. Vamos, pues. No debemos ser ingratos». Y volaron como dos golondrinas en busca de la primavera. El jardín de la calle Plumet les causaba el mismo efecto que el alba. Tenían ya detrás de sí algo que era como la primavera de su amor. La casa de la calle Plumet pertenecía a una Cosette, por no haber concluido el plazo del alquiler. Fueron a aquel jardín y a aquella casa. Allí se encontraron a sí mismos, y se olvidaron de sí mismos. Por la noche, a la hora de costumbre, Jean Valjean fue a la calle Filles du Calvaire. «La señora ha salido con el señor y no han regresado aún», le dijo Basque. Se sentó en silencio y esperó una hora. Cosette no regresó. Jean Valjean inclinó la cabeza y se marchó. Cosette estaba tan embriagada con aquel paseo a su jardín y tan contenta de haber vivido un día en el pasado, que al día siguiente no habló de otra cosa. No se dio cuenta siquiera de que no había visto a Jean Valjean. «¿Cómo fuisteis allí?», preguntó este. «A pie». «¿Y cómo volvisteis?». «En coche». Desde hacía algún tiempo, Jean Valjean observaba la estrechez con que vivían los jóvenes. Esto le producía cavilaciones. La economía de Marius era severa, y esta palabra, para Jean Valjean, tenía un sentido absoluto. Aventuró una pregunta. «¿Por qué no tenéis coche propio? Un bonito coupé no os costaría más de 500 francos al mes. Sois ricos». «No lo sé», respondió Cosette. «Lo mismo ha sucedido con Toussaint», continuó Jean Valjean. «Se ha marchado y no la habéis reemplazado. ¿Por qué?». «Basta con Nicolette». «Pero precisáis una doncella». «¿No tengo a Marius?». «Deberíais tener una casa propia, criados, un coche, palco en la ópera. Nada es demasiado hermoso para vos. ¿Por qué no sacáis provecho de la riqueza? La riqueza aumenta la dicha». Cosette no respondió. Las visitas de Jean Valjean no se abreviaban. Todo lo contrario. Cuando es el corazón el que se desliza, nada detiene al hombre en la pendiente. Cuando Jean Valjean quería prolongar la visita y hacer olvidar la hora, hacía elogios de Marius. Le encontraba hermoso, noble, valiente, inteligente, bueno. Cosette estaba encantada, y Jean Valjean volvía a empezar. No agotaba el tema. La palabra Marius era inagotable, había volúmenes enteros en esas 6 letras. De este modo, Jean Valjean lograba quedarse durante mucho rato. Ver a Cosette y olvidarlo todo a su lado. Le era tan dulce. Era la medicina para su llaga. Sucedió varias tardes que Basque apareció 2 veces para decir: «El señor Gillenormand me envía para que recuerde a la señora baronesa que la cena está servida». Cuando esto sucedía, Jean Valjean volvía a su casa pensativo. Había, pues, algo de verdad en la comparación de la crisálida que se le ocurrió a Marius. Jean Valjean era, en efecto, una crisálida que persistía en ver a su mariposa. Un día se quedó más tiempo que de costumbre. Al día siguiente observó que no había fuego en la chimenea. «Vaya», dijo para sí,
se dio esta explicación: es muy sencillo. Estamos en abril. Ya no hace frío. Dios mío, qué frío hace aquí, exclamó Cosette al entrar. No, dijo Jean Valjean. ¿Sois vos quien ha dicho a Basque que no encendiera el fuego? Sí. Estamos casi en mayo. Pero el fuego se enciende hasta el mes de junio. En esta cueva es preciso encenderlo todo el año. He pensado que el fuego era inútil. Una más de vuestras rarezas, dijo Cosette. Al día siguiente había fuego. Pero los 2 sillones estaban colocados al otro extremo de la habitación, cerca de la puerta. ¿Qué significa esto?, pensó Jean Valjean. Colocó los sillones en su lugar de costumbre, al lado de la chimenea. Se animó un poco al ver de nuevo el fuego encendido. Y prolongó la visita más de lo regular. Cuando se levantaba para irse, Cosette le dijo: Mi marido me dijo ayer una cosa extraña. ¿Qué os dijo? Me dijo: Cosette, tenemos 30.000 francos de renta. 27.000 tuyos y 3.000 que me da mi abuelo. Yo le respondí: en total, 30. Él siguió diciendo: ¿Tendrías valor para vivir con solo 3.000? Y yo respondí: sí, y con nada también, con tal de que sea contigo. Y luego le pregunté: ¿por qué me dices esto? Y me respondió: para saberlo. Jean Valjean no pronunció una palabra. Cosette esperaba probablemente alguna contestación, pero él quedó sumido en un triste silencio. Se volvió a la calle Lomearme. Estaba tan profundamente absorto que se equivocó de puerta y entró en la casa vecina. No se dio cuenta hasta que hubo subido 2 pisos. Su mente estaba repleta de conjeturas. Era evidente que Marius tenía sus dudas sobre el origen de aquellos 600.000 francos, que temía que tuvieran una procedencia no demasiado pura. ¿Quién sabe? Tal vez hubiese descubierto que provenían de él, de Jean Valjean, y le repugnase aceptar una riqueza sospechosa, prefiriendo vivir pobres a disfrutar de una riqueza que suponía mal adquirida. Además, Jean Valjean empezaba a sentirse vagamente despedido. Al día siguiente, al penetrar en la sala, experimentó como una sacudida. Los sillones habían desaparecido. Ni siquiera había una silla. Ah, exclamó Cosette al entrar. No hay sillones. ¿Dónde están, pues, los sillones? Ya no están, respondió Jean Valjean. Esto pasa de raya. Jean Valjean tartamudeó. Le he dicho a Basque que se los llevara. ¿Por qué razón? Hoy no me quedo aquí más que unos minutos. No es razón para quedarnos en pie. Creo que Basque necesitaba los sillones para el salón. ¿Por qué? Sin duda, tendréis gente esta noche. A nadie. Jean Valjean no pudo decir ni una palabra más. Cosette se encogió de hombros. Hacer quitar los sillones. El otro día hicisteis apagar el fuego. Qué raros sois. Adiós, murmuró Jean Valjean. No dijo: adiós, Cosette. Pero no tuvo fuerzas para decir: adiós, señora. Salió abatido. Esta vez había comprendido. Al día siguiente no volvió. Cosette no se dio cuenta hasta la noche. Vaya, dijo, el señor Jean no ha venido hoy. Sintió como una ligera opresión en el corazón, pero apenas se dio cuenta, pues la distrajo enseguida un beso de Marius. Al día siguiente tampoco acudió. Cosette apenas se dio cuenta, pasó la velada y durmió por la noche como de costumbre. Solo lo pensó al levantarse. Era tan feliz. Envió rápidamente a Nicolette a casa del señor Jean, para saber si estaba enfermo, y por qué no había venido la víspera. Nicolette trajo la respuesta del señor Jean. No estaba enfermo. Estaba ocupado. Volvería pronto.
tan pronto como le fuera posible. Además, iba a realizar un pequeño viaje. La señora debía recordar que tenía por costumbre hacer algún viaje de cuando en cuando. Que no se inquietara. Que no pensara más en él. Nicolette, al entrar en casa del señor Jan, le había repetido las propias palabras de su ama. Que la señora le enviaba para saber si estaba enfermo, y porque el señor Jan no había ido a visitarla la víspera. Hace 2 días que no he ido, dijo Jean Valjean con dulzura. Pero la observación de Jean Valjean no fue comprendida por Nicolette, que nada dijo a su señora. Cuarto. La atracción y la extinción. En los últimos meses de la primavera y los primeros meses del verano de 1833, los contados transeúntes del Marais, los tenderos y los ociosos observaban a un anciano vestido de negro, que todos los días, aproximadamente a la misma hora, al caer la noche, salía de la calle Lomearme, por el lado de la calle Sainte-Croix de la Bretonnerie, pasaba delante de Blancs-Manteaux, ganaba la calle Culture Sainte-Catherine y, al llegar a la calle Le Charpe, doblaba hacia la izquierda y entraba en la calle Saint-Louis. Andaba a pasos lentos, con la cabeza hacia adelante, sin ver nada, sin oír nada, con la mirada inmutablemente fija siempre en el mismo punto, que parecía para él estrellado, y que no era otro que la esquina de la calle Filles du Calvaire. Cuanto más cerca estaba de esa esquina, más brillo había en sus ojos, una especie de alegría iluminaba sus ojos como una aurora interior, tenía cierto aire fascinado y enternecido, sus labios hacían frecuentes movimientos, como si hablase con alguien a quien no veía, sonreía vagamente y andaba muy despacio. Hubiérase dicho que aunque deseaba llegar, temía el momento. Cuando no quedaban más que unas pocas casas entre él y aquella calle que parecía atraerle, su paso se hacía más lento, hasta el punto que, por instantes, podía creerse que ya no andaba. La vacilación de su cabeza y la fijeza de su mirada hacían pensar en la aguja que busca el polo. Por más que se empeñase en retardar la llegada, le era preciso llegar. Alcanzaba la calle Filles du Calvaire. Entonces se detenía, temblaba, adelantaba la cabeza con una especie de sombría timidez, más allá de la esquina de la última casa, y miraba hacia aquella calle. Había en aquella mirada algo parecido al deslumbramiento de lo imposible, a la reverberación de un paraíso cerrado. Luego, una lágrima que se había acumulado en el ángulo de sus párpados, bastante pesada ya para caer, resbalaba por su mejilla, y se detenía algunas veces en la boca. El anciano gustaba su amargo sabor. Permanecía así algunos instantes como si hubiese sido de piedra. Y luego se volvía por el mismo camino, con el mismo paso, y a medida que se iba alejando, su mirada se apagaba. Poco a poco, aquel anciano ya no pasó de la esquina de la calle Saint-Louis. Un día se quedó en la esquina de la calle Culture Sainte-Catherine, y contempló la calle Filles du Calvaire desde lejos. Luego movió silenciosamente la cabeza de derecha a izquierda, como si respondiera negativamente a alguna pregunta, y volvió sobre sus pasos. Pronto no se atrevió a llegar hasta la calle Saint-Louis. Llegaba hasta la calle Pavé, movía la cabeza, y se volvía. Luego, no pasó de Trois Pavillons, y más tarde de Blancs-Manteaux. Hubiérase dicho que era un péndulo cuyas oscilaciones se van acortando hasta que, al fin, se paran, por falta de cuerda. Todos los días salía de su casa a la misma hora, emprendía el mismo trayecto, pero no llegaba hasta el final, y tal vez sin que tuviera conciencia de ello, lo acortaba sin cesar. Todo su rostro expresaba esta idea única. ¿Para qué? Los ojos apagados. Ya no tenían brillo. También la lágrima estaba agotada. Ya no se acumulaba en el ángulo de los párpados. Aquella mirada pensativa estaba seca. La cabeza del anciano seguía siempre inclinada hacia adelante. La barbilla se movía a veces. Los pliegues de su cuello enflaquecido daban pena. Algunas veces, cuando el tiempo era malo, llevaba un paraguas bajo el brazo, pero no lo abría. Las comadres del barrio decían,
es un inocente. Los niños le seguían riendo.